cerramos el programa con una propuesta para niños, para las vacaciones de invierno. Iba a decir diferente, en realidad no es diferente porque se trata de una obra clásica y además de una orquesta que ya ha hecho esta misma pieza. Me refiero a la Orquesta Juvenil, que conjuntamente con la Escuela Nacional de Danza vuelven al Auditorio Nacional del Sodre con Pedro y el Lobo. Y hoy tenemos nada menos que a Diego Nasser, su director, con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? Bien, bienvenido. Estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, igualmente una obra ya clásica en el repertorio, iba a decir infantil. En general se hace escuchar a los niños, sí. Pero bueno, es una obra de Prokofiev que se puede escuchar también, sí, una obra como adulto, ¿no? Una obra de Prokofiev que también está dirigida a todo tipo de público. Es una obra educativa, no solo para los niños, sino también para los adultos, porque se muestran al comienzo la función de todos los instrumentos de la orquesta, se les asigna un personaje y también se enseña un poquito sobre cada instrumento. Una reseña breve, pero bastante interesante de cada instrumento. Hablamos fuera de cámaras cómo la música tiene determinadas características, determinados patrones que se repiten desde el punto de vista emocional. Determinados instrumentos y determinados acordes o tonalidades generan sensaciones en personas de muy distintas culturas, ¿no? Exacto. Y lo interesante, bueno, eso es a lo que todos los artistas siempre, que parece un cliché a veces cuando dicen el idioma universal, la música, es que es cierto, la música genera en seres humanos emociones en algún tipo de acorde, como decías tú, bastante similares. Por ejemplo, el acorde de los tres cornos, cuando aparece el lobo, en Pedro y el Lobo, eso a cualquier persona le indica que ahí hay un peligro, hay algo disruptivo. Exacto. Entonces, sí es posible comunicarse con gente a través de la música sin mediar palabras. Yo he trabajado hoy por hoy en 4 continentes con la música, nunca he estado en África, lamentablemente, pero sí en Oceanía. El lugar más lejos que llegué a tocar fue Taiwán, y en Oceanía, en Yakarta, por ejemplo. Y el lenguaje de la música, sinceramente, te conecta hasta con esas personas con las que no pude medir una palabra, pero sí tocar en conjunto. Bueno, tú además viviste durante muchos años en Europa, porque te formaste como músico, como director, sí, nada menos que en Viena, en Hamburgo, Alemania. Contanos un poco de esa experiencia. Te fuiste muy joven, supongo. Me fui a los 21 años. Tocaba ya aquí en el Sodre, en la Filarmónica, y logré a través del Centro Cultural de Música de acá de Uruguay una beca para irme a estudiar allí, una beca que iba a ser por unos meses y me terminé quedando 11 años. Fue una experiencia muy productiva, pero como toqué en varias orquestas, toqué en la Filarmónica de Cámara de Viena, Sinfonietta Baden de Baden en Austria, la Orquesta de Radio de Hamburgo y Filarmónica de Kiel, que es una ópera estatal, y en la Orquesta de Cámara de Hamburgo. Y también estuve muy involucrado con orquestas juveniles e infantiles. Yo mismo fundé 3 orquestas, un programa similar al que tenemos hoy en Uruguay, y fue por ese vínculo que me invitaron en el 2013, después de varios viajes y de intercambios entre ambos proyectos, el que tenía yo en Alemania y el de aquí. Un día me dijeron Ariel Britos y Claudia Riero, que son los directores y presidentes de la fundación, me dicen, volvete y vamos a trabajar juntos. ¿Qué significa trabajar en una orquesta juvenil o en una orquesta infantil? Habitualmente se asocia eso con una vocación pedagógica. A mí me parece que hay algo más que lo pedagógico, que es la propia sensibilidad del niño, la niña o del adolescente con relación al arte y particularmente a la música, ¿no? Es la primera vez que en una entrevista me dicen esto, ya de parte de periodistas. Me parece interesantísimo porque lo más importante de esto no es solo la música, sino lo que la música genera, que es eso que estás mencionando tú. Hay una parte enorme de vocación, de didáctica y de pedagogía, pero el fin final tiene mucho que ver también con lo antroposófico, con lo humanístico. De decir y de creer, de tener la convicción al 100% de que la música transforma. ¿Qué transforma? Sensibilidades, personalidades, forja sentimientos que de otra forma a uno le costaría más alcanzar. Es un poco terapéutico el tema de la música, y sobre todo lo de tocar en la orquesta, porque es un ámbito en donde todos los chicos
son iguales y lo único que lo que los distingue es el talento y la capacidad, nada más. No hay un agente extraño a sí mismos que los diferencie. También forja Entonces, la personalidad en otro sentido, y es que tú tenés que hacer solo una parte de toda esa obra. Eso. Y tenés que hacerla en el momento que es necesario y hacerlo bien. Y eso es parte fundamental porque eso te lleva directamente al respeto. Y al compromiso, ¿no? Al compromiso con los demás, digo. Exacto, porque cuando los otros están tocando vos tenés que estar callado. Y hay una dinámica de grupo, de equipo y de respeto hacia el director, hacia el concertino, que es el primero de los violines, o la primera flauta, que es un tema que ya desde niño... Hay un sentido jerárquico basado también en la calidad o en el respeto profesional. Exacto. Y entonces de chicos respetamos, creemos que el trabajo dignifica. Y para tocar un instrumento hay que trabajar muchísimo. Y sobre todo en los años jóvenes, y para eso se necesita mucha disciplina, pero también ganas. Suena a veces un poco aburrido o muy laborioso, lo es, pero se ha logrado, o hemos logrado dentro del ámbito de la orquesta juvenil, combinar esa laboriosidad con amigos, que son los chicos de la orquesta, con viajes, claro, con giras al exterior, con giras por el interior del país, por Montevideo, tocar en los teatros, aplausos. A los chicos les Además, fascina eso. Bueno, ninguna disciplina que exija concentración y precisión, ya sea artística, deportiva, hay mucho milagro, ¿no? Hay mucho más de transpiración, es decir, de esfuerzo, de estudio, de dedicarle muchas horas al trabajo, que de inspiración mágica que te viene Absolutamente. Porque uno a veces ve a un futbolista y dice, pero mirá, tiene 18 años y las cosas... Sí, claro, pero es que estuvo muchas horas durante mucho tiempo dedicado a eso y está bien, por eso llega a ese nivel de... Son personas, deportistas que han estado seguramente 10, 12 horas por día jugando, corriendo, haciendo abdominales y de todo. Una vez le preguntaban a Piero Gamba cómo hizo para ser un niño prodigio. Dice que me dedicaba 8 o 10 horas por día a tocar el piano, a estudiar, ¿no? Mientras otros se dedicaban a jugar al fútbol, otros a otra cosa. Hay vocación, hay muchos jóvenes que están interesados en estudiar y en tocar en la orquesta. Hay muchísimos, incluso si hay una cosa muy importante para destacar, porque creo que la orquesta se ha convertido en un bien nacional hoy en día. Hace unos años la orquesta estaba conformada meramente por montevideanos. Hoy por hoy podemos decir que es la orquesta nacional, juvenil, porque nosotros tenemos núcleos de formación musical en todo el país, estamos en todo el país, del Río Negro hacia abajo, estamos trabajando en todo el país, todavía no hemos llegado, pero estamos, por ejemplo, en Florida, Durazno, San José, Montevideo, La Valleja. Entonces, ¿qué querés decir con que estamos? ¿Que tienen clases, hay ensayos? Exactamente, nosotros trabajando con las intendencias de cada departamento y bueno, con también educación primaria, secundaria, que apoyan muchísimo, se acercan alumnos y estamos llevando profesores de Montevideo hacia ahí, hacia los diferentes departamentos, no solo en capitales departamentales, tenemos por ejemplo Sarandí del Sí, Solís de Matagojo, cosas impensables hace 10 años. Y tenemos de repente, te digo, en Solís de Matagojo 50 niños haciendo música. Es una maravilla, claro, para todo el que conozca la Sarandí dimensión de Solís sabe que... En Sarandí del Sí tenemos 48, creo. Claro. Entonces, lo que se está logrando es llevar los profesores hacia ahí, darles la educación musical ahí, les estamos dando instrumento también, por ejemplo, cualquier instrumento de orquesta. Les damos instrumentos, partituras, los profesores. Está todo, es simplemente acercarse. Hoy en día tenés la ventaja que por internet puedes conseguir prácticamente cualquier partitura. Y ni siquiera requiere un conocimiento previo, porque nosotros empezamos de la educación absolutamente inicial hasta lo que es la Orquesta Juvenil Nacional, que ya es como el paso previo a las orquestas profesionales del país. Hoy por hoy tenemos una temporada de conciertos muy respetables, tenemos giras internacionales con la Orquesta Juvenil. Pero a veces uno tiene la falsa idea de que esto de las orquestas juveniles o de que haya muchos niños o adolescentes o niñas que estudien instrumentos y que toquen orquestas sinfónicas, es algo de los países europeos porque, bueno, tienen recursos. Pero hay otros países como, por ejemplo, Venezuela, entre otros, ¿verdad? Donde la tradición orquestal está extendida por todo el territorio. Es decir, no es una cuestión meramente de países con tradición musical clásica o con dinero. También hay una cuestión de hábitos, ¿no? Así como en el Uruguay, no sé ahora, pero durante muchas décadas estaba la tradición de los coros en la ciudad del interior, en los barrios. ¿Cómo
¿cómo lo percibís tú a nivel del resto del país, ese tipo de inquietudes? Yo creo que la inquietud está, porque de hecho cada vez que nosotros planteamos una actividad se llenan. Ahora, por ejemplo, el 1, 2 y 3 de julio en el Auditorio Nacional estamos organizando el Festival Internacional de Violín y de Viola, que es el primero que se realiza en el país. Están viniendo maestros de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica. Y tenemos gente, un alumno que se ha inscrito de Australia, por ejemplo, y vienen acá. Yo creo que las costumbres se van forjando. Las hacemos nosotros hombres, y en sentido genérico, obviamente, de que yo creo que las cosas se forjan. Uno creo que en este país se tienen muchas posibilidades. Lo que sí a veces me hace falta es ver quiénes nos hacemos responsables de que esas cosas se lleven a cabo y de transformar también una realidad que hoy por hoy es absolutamente maleable para mí en punto país. Yo veo que este país, yo viví en Alemania, un país de 83 millones de personas, donde uno se siente un poco, yo me sentía bárbaro, me encanta Alemania, pero hay veces que te sentís como un poco... ajeno, no perdido. Ajeno, sino claro, sos uno más. Claro. Acá en Uruguay tenés la posibilidad de entender este país como si fuera prácticamente una empresa privada. Es como una familia grande. Claro. Entonces acá vos podés reunirte con 15, 20 personas con un interés y organizar algo. Y lo que hemos encontrado es siempre apoyo para las nuevas ideas. Entonces yo creo que hay que salir un poco de abajo de las piedras a veces y decir, esto que quiero que pase en mi país, lo voy a hacer. ¿Sabés qué? Bueno, hablamos mucho de la orquesta juvenil y dijimos poco de Pedro y el Lobo. Sí. Además van a participar cerca de 100 artistas. Está la Escuela Nacional de Danza, también como parte de esta presentación, ¿no? Sí, bueno, la orquesta va a actuar también con el ballet de la Escuela Nacional de Danza. La coreografía es de María Inés Camus y vamos a tener la participación de un actor que se llama Martín Weinberg, que es el narrador de la historia. Es un poco el nexo entre lo que está pasando en escena, lo que está sonando y lo que está pudiendo ver en el ballet y los niños. Bueno, esto va los días 7, 8, 9 y 9 de julio a las 19:30. El lunes 7 también hay una función a las 16:30 y las entradas están a la venta en la red UTS y en la boletería del auditorio. 60 pesos, las más baratas. Creo que sí. O sea que el dinero no es excusa, por lo menos para ver una. Para nada. Bueno, sí. ¿Cuántas tenés idea cómo va la venta o qué expectativas tienen? No tengo ni idea. Yo por ahora estoy ensayos, muy ocupado con la parte artística, que salga todo bien, de hacer los últimos retoques en los ensayos, los preparativos y, bueno, preparándonos y con ganas de hacer la primera función. Bueno, que todo transcurra con el mayor de los éxitos y vamos a seguir de cerca esta experiencia tan interesante y tan rica artísticamente que están llevando adelante. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por estar allí. En 7 días nos volvemos a encontrar en una nueva entrega del Lado Oculto. Chao. Orquesta Juvenil, que conjuntamente con la Escuela Nacional de Danza vuelven al Auditorio Nacional del Sodre con Pedro y el Lobo. Y hoy tenemos nada menos que a Diego Nasser, su director, con nosotros. ¿Cómo te va, Diego? Bien, bienvenido. Estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, igualmente una obra ya clásica en el repertorio, iba a decir infantil. En general se hace escuchar a los niños, sí. Pero bueno, es una obra de Prokofiev que se puede escuchar también. Bueno, y cerramos el programa con una propuesta para niños, para las vacaciones de invierno. Iba a decir diferente, en realidad no es diferente porque se trata de una obra clásica y además de una orquesta que ya ha hecho esta misma pieza. Me refiero, hablamos fuera de cámaras, cómo la música tiene determinadas características, determinados patrones que se repiten desde el punto de vista emocional. Determinados instrumentos y determinados acordes o tonalidades generan sensaciones en personas de muy distintas culturas, ¿no? Exacto.
Y lo interesante, bueno, eso es a lo que todos los artistas siempre, que parece un cliché a veces. También, Sí, una obra como adulto, ¿no? Una obra de Prokofiev que también está dirigida a todo tipo de público. Es una obra educativa, no solo para los niños, sino también para los adultos, porque se muestran al comienzo la función de todos los instrumentos de la orquesta, se les asigna un personaje y también se enseña un poquito sobre cada instrumento. Una reseña breve, pero bastante interesante de cada instrumento. Es cuando dicen el idioma universal, la música. Es que es cierto, la música genera en seres humanos emociones en algún tipo de acorde, como decías tú, bastante similares. Por ejemplo, el acorde de los 3 cornos, cuando aparece el lobo, en Pedro y el Lobo. Eso a cualquier persona le indica que ahí hay un peligro, hay algo disruptivo. Exacto.